Bienvenido a La Trinchera. Yo soy Cristian Sobrino y hoy me acompaña en este espacio el insustituible, el incuestionable, el impropio, Leo Díaz Urbina. Bienvenido a La Trinchera, Leo. Saludos, Cristian. De verdad que es un placer estar contigo. Habíamos pospuesto esto en varias ocasiones y no fue hasta que llegó Fiona que nos dio el espacio para así hacerlo, así que es un placer estar contigo. Fiona ha parecido media Shrek. Oye, ¿verdad? Esta mañana en el programa discutíamos cómo estos fenómenos atmosféricos pues son tan impredecibles y uno tiende a mirar a los meteorólogos como científicos, ¿no? Y lo que nos digan, pues eso es. Sí. La ciencia habló. La ciencia habló, y ¿verdad? Como de ordinario ocurre en cada cosa. Y eso justo en la costa azul de Puerto Rico se ha convertido en un huracán en un par de horas. Y entonces el corre y corre, de verdad que es impresionante. Para mí algo de un poquito lo dramático durante el día ha sido, tú y yo lo hemos hablado, pero no todo el mundo sabe necesariamente este detalle. Yo trabajo como el vicepresidente ejecutivo y el general counsel de un banco hipotecario, ¿verdad? Uh-huh. Pero es en Estados Unidos. Yo trabajo desde acá, uh-huh, en una oficina aquí. ¿Qué pasa? Significa que con quien yo siempre estoy bregando están afuera. Uh-huh. Y de momento pues te preguntan, mira, ¿estás bien? ¿Are you safe? Porque ellos ven los reportajes de las noticias. Entonces yo tengo que explicar, uh-huh, cómo para mí esencialmente, aparte de que se me vaya la luz, el agua, estar seguro que mami y mi abuela estén bien, que mi novia esté bien, eso, pues es más una inconveniencia que nada, por la infraestructura donde yo vivo, etcétera. Y de momento, simultáneamente, lo que es para mí una inconveniencia es un desastre para otra gente. Una tragedia. A una hora de donde uno está. Así es. Porque el sur y el oeste han quedado esbaratados. Sí, miles de familias ahora mismo lo han perdido todo. Porque mira qué interesante y qué contradictorio, ¿no? Tuvimos un huracán categoría 5, María, que de hecho cumplimos 5 años de que pasó por aquí. Y hubo lugares que después de ese evento de tal naturaleza, pues el que no se le inundó donde vive piensa, pues si no aquel viene de 5 no me causó nada o si se inundó no fue tan grande, pues como uno que acaba de convertirse en categoría 1, pues resulta que la cantidad de agua provocó inundaciones donde nunca las había habido o en una magnitud dramáticamente mayor a lo que fue cuando María. Y de hecho, estamos a tan poco tiempo del fenómeno que no se ha cuantificado aquí realmente el impacto de estas lluvias en términos materiales, gracias a Dios. Pues en términos de pérdidas de vida ha habido, ¿verdad? Pocas, gracias a Dios. Pero no deja de ser una cosa que no nos acabamos de acostumbrar, Cristian. Salud. Vivimos en el trópico y no nos acabamos de acostumbrar a que esto todos los años va a venir una cosa de esta y nos puede causar igual o peores condiciones, ¿no? Y entonces empiezan los debates de toda naturaleza, políticos, personales, en la comunidad, en el trabajo, en todo este tipo de cosas. Y nos resistimos a tener protocolos incluso a nivel individual de cómo atender esto. Tú no tienes idea de la cantidad de amistades que me han llamado de que empezaron a tomar medidas cuando dijeron que se convirtió en huracán. Ya estaba encima de nosotros cuando dijeron que era huracán. O sea, ¿a dónde tú vas a ir y qué vas a buscar en ese momento, no? Y por más que se nos dice, tienes que prepararte, tienes que tener aquello, tienes que tener lo otro. Pero sin duda, tenemos muchas deficiencias en términos de infraestructura. Y algo que también tocamos esta mañana, que los políticos no se atreven a tocar. Chacho, ni con una vara de 9 pies. Esta cosa de que, mire, hay gente que sencillamente vive en los lugares que no puede vivir un ser humano. Así de sencillo. Parte de la razón que quería traerte el programa es porque tú has sido político ya. Tú eras político electo. Oye, ya me quitaste eso. Era. No, ahora tú eres un media personality. Tú eres un pundit. Ah, no me digas. Un talking head. O sea, que he ido evolucionando o involucionando. Depende del día. Mira, no me digas. Depende del día que me preguntes.
Yo estamos en el mismo barco, papá. Yo me adelanté. Cuando eras político, ¿verdad? Pero siempre has tenido un estilo bien particular y corriste para alcalde. Y la pregunta que te quería hacer es: Ajá. si tú tenías experiencia, si tú has tenido experiencia que te puedas recordar, donde estás en la caminata o algo y alguien te sale con un comentario, te saluda, Ajá. y tú le tienes que bajar fuerte con algo así como hay gente que debería tener que mudarse. Hay que ayudarlo a mudarse. Pero no puedes seguir viviendo Pues mira, en esta área reclusa donde en esencia estás viviendo con el bolsillo, contando con los recursos y la disposición y que se arriesgue la vida otra gente. ¿cómo tú le dices a una persona algo que es imperativo que conozca sin que sienta que tú te ubicas en una posición superior de mayor conocimiento, lo subestimas o lo maltratas? Eso no es fácil, no es fácil. Y eso ha sido un reto mío personal. Es complejo. Yo te decía también esta mañana en el programa, corriendo para alcalde de San Juan, se da una inundación en el Caño Martín Peña, lo cual es muy usual en cualquier época del año con cualquier lluvia. Y me acerco hasta este residente que me recibe muy bien, muy simpático, muy ameno. Y me adentra en su hogar a enseñarme, era una casa de 2 plantas, a dónde había llegado el agua en la inundación del día anterior. Y Cristian, estamos hablando de 3 o 4 pies de agua o quizás más. O sea, perdió todo lo que había en la primera planta. Y el caño está justo al lado. Y le digo, bueno, pues como tú comprenderás, pues hay que buscarte otra residencia y tú, pues no podrás seguir viviendo aquí. Aquel hombre me miró con una cara de quererme tirar al caño a mí. Y me dijo, Leo, de aquí no me saca nadie. Aquí yo nací. Aquí yo me crié. Aquí me casé. Aquí crié mis hijos. Esta casa la hice yo con estas manos. Me enseñó sus manos. En otras palabras, él entendía que yo lo ofendía, diciéndole que yo lo tenía que sacar de su hogar. Yo tenía que entender en ese momento, Cristian, la naturaleza humana, que es algo que se pierde mucho de perspectiva en los funcionarios públicos. ¿Cómo reaccionan los seres humanos ante determinadas cosas? Yo me crié en un barrio, igual que él, y entendí clara y rápidamente lo que él me quería decir. Leo, me tienen que ayudar a resolver aquí, pero este es mi hogar. Pero es aquí, no es en otro lado. A lo mejor tú vives en un lugar que tú entiendes tremendo y que no tiene estas condiciones y que sí y que fantástico, y tú vives allá, pero este es mi hogar. Sustituir el hogar no es nada sencillo, Cristian, nada sencillo. Y te voy a dar otro ejemplo que me ayudó a mí a comprender y un tanto a madurar. Cuando comenzaba mi carrera política, por allá en 1992 en una primaria, voy caminando en el barrio Capetillo de Río Piedra, muy cerca de donde yo me crié, allí cerca del Obrero en Río Piedra, donde está el corral de la Huevo de la Ama y toda la cosa. Sale esta señora. Mi abuelo y mi bisabuelo esa hora del lado de se criaron, no sé si en Capetillo, pero en esa área. Así, pues sale esta señora bien contenta, se tira encima de mí, me abraza, me besa, que espera que yo gane, que soy el mejor y toda la cosa. Yo contentísimo, imagínate mi carrera de primera, ya te voto aquí tremendo, chévere, con leíto, está con leíto. De momento cambia su rostro y se pone a la defensiva y me dice, pero yo voy a votar por Armando Batista. Armando era el que competía contra mí. Y yo dije, esta señora tiene algo malo, porque como rayo va a estar tan contenta de que yo vaya a ganar y que yo debo ser, pero ella va a votar por el otro. Yo le pregunté por qué. Ella me dijo que tenía un hijo muy enfermo y que Armando, con el barril de tocino, en esa época se podía, Sí. había pagado un viaje para él médico a los Estados Unidos. Su hijo eventualmente murió. Pero ella me dijo que mientras Armando corriera, ella tenía que votar por él. Ese día yo entendí que el corazón y la razón no van de la mano. Ella podía entender que debía ser yo el candidato, pero Armando intentó salvarle su hijo. Ahora que yo tengo 3 hijos, a mí me pasaría igual. Lo entiendo perfectamente. Y en ocasiones intentamos convencer a los electores porque la razón dice, porque la matemática dice, porque aquello es lo otro. No. Tiene que ver con muchas cuestiones humanas, de a quién yo quiero, con quién tengo afinidad, con quién tengo afecto, a quién le tengo cariño, quién me cae bien. Todas esas cosas inciden en los candidatos.
Y te traigo eso porque son los ejemplos más dramáticos que yo tengo en mi vida, porque es a lo que me dediqué gran parte de ella, ¿no? A ser funcionario público, aspirar en posiciones electivas. Y eso me da una perspectiva de cómo funcionamos los seres humanos. Como yo digo en mi programa, como nosotros somos. Y a veces intentamos convencer a la gente con 1 más 1 es 2 y tienes que entenderlo y comprenderlo a como dé lugar. Sobre eso yo tengo un chistecito, ¿sabes? Llegan los españoles a conquistar acá a Puerto Rico y se encuentran, ¿verdad?, con los indios. Y entonces le preguntan al indio que en qué Dios cree. Y le dicen Yuquillo y Huracán, uno bueno y uno malo. Y el español le dice que no, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que son 3, pero a la misma vez son 1. El indio lo mira y dice, no. Son Yo 2. creo en Yuquillo y Huracán, uno es bueno y uno es malo. El español vuelve a intentarlo y le repite exactamente lo mismo, pero el indio se niega rotundamente. El español le apunta con un arcabuz en el pecho y el indio levanta las manos y le dice, si me hubieses dicho que era cuestión de fe, yo te hubiese creído en el primer momento. Si tan solo me hubieses dicho que era cuestión de fe, yo te creía, pero no dispare. Un poco eso se aplica en el proceso político. No es que 1 más 1 es 2. Es como tú me convocas, cómo me mueves, cómo me entusiasmas, cómo tú creas en mí ese fenómeno. A veces se logra, a veces no, ¿verdad? Y depende también de otras circunstancias. No te estoy diciendo que es solamente eso, porque eso tiene que ver con el mensajero. También tiene que ver con el mensaje que se lleva. Pero yo tengo, y creo que lo hemos discutido un par de veces en tu programa, en el que te tengo que decir que me ha gustado mucho ser ahora parte regular de tu programa una vez a la semana. Bueno, eres parte indispensable, porque si yo en algún momento digo, Cristian, no vengas más, se acabó mi programa. O sea, la cantidad de público, y hoy te lo dije también, que me dice, Cristian debe estar todos los días. Yo le digo, eso es mucho para mí. O sea, yo lo tolero un día, pero tantos días no. Eso, imagínate, tendrán que medicarme. Pero hemos hablado antes y a la misma vez hay temas que son difíciles, que son complejos. Y parte del rol del político es explicarlo y seguir tratando hasta que se entienda. Pero yo percibo como una actitud, especialmente después, más reciente, pero de seguro tú lo habías visto antes, pero de que, mira, sí, el que se explica, se complica, no explique un carajo, que las cosas pasen. Y cuando no hay alternativa, pues no es mi culpa. Yo no tuve que participar del proceso y que no lo respeten. Y entonces, como que me frustra en la medida que nos convierte a todos en víctimas y causa que la gente siga teniendo yo le digo el terror del sitiado. Porque yo creo que muchos puertorriqueños se sienten que están en un castillo sitiados por el enemigo y hay un traidor adentro. Y las cosas que pasan es por ese traidor. Y hay que buscar a ese traidor porque ese tipo hay que prenderlo en fuego y ahí todo va a estar bien. Versus la alternativa de tratar de explicar y educar, que es mucho más difícil, las diferentes variables y las cosas que están pasando y todas las cosas que están ocurriendo. Pero cuando, por ejemplo, en tu programa las discutimos, que nos vamos profundo, la gente reacciona bien, ¿verdad? Estoy seguro que hay otros que se molestan, pero ¿tú ves ese nivel de que abandono a la discusión? Bueno, en primera instancia no creo que sea una característica propia de nuestra sociedad. Yo creo que toda sociedad tiene un tanto de eso. En la sociedad hay de todo, Cristian. Hay personas con mayor preparación, hay personas con menos preparación, hay personas con una capacidad mayor de comprender los asuntos. Y el político tiene algo que es parte de su naturaleza. Si logré la elección, pues esa fórmula la tengo que replicar para seguir ganando. No tengo por qué cambiar la fórmula hasta que se torne en inoficiosa, ¿no? En que ya no tenga resultados y entonces tengas que modificarla. De ordinario, los funcionarios tratan de darle la patada a la lata y que otro sea el que resuelva más adelante si con esto yo gano elecciones. Y eso es un fenómeno que tiene que ver con todos los partidos políticos. Y ocurre aquí, ocurre en cualquier parte democrático, ¿verdad? Donde la gente va a elección. Yo creo que lo que sí yo he visto dramático en términos de cambio desde que yo comencé en el proceso político allá a principios de los 80
desde que era ¿verdad? Un chamaco, es un rechazo a la institucionalidad. Eso sí para mí es nuevo. Y no solamente aquí. Por ejemplo, Bernie Sanders en los Estados Unidos a mí me representa mucho de eso. Y veo unos sectores jóvenes en Puerto Rico rechazan todo lo que sea institucional, pero no solamente de partidos, de religión, de la sociedad. Es una ruptura. Yo comparo lo que está sucediendo ahora con lo que fueron las generaciones de los años 60, de la guerra de Vietnam, de por qué tienen que haber unos preceptos que tenemos que adoptar como buenos porque mami, papi, abuelo y abuela lo seguían, cuando ya yo no creo en eso. Y creo que estamos en un proceso de cambio. A veces a mí me da mucho trabajo entenderlo, Cristian, y a veces me da trabajo conectar con esa nueva juventud. A mí me encantaría, y es algo que, y a ti es el primero que se lo comunico, me encantaría tener un foro donde yo le pudiera hablar a los jóvenes y los jóvenes me escucharan. Porque yo puedo intentarlo, pero si no me escuchan, ¿verdad? ¿Cómo yo logro eso? Yo miro figuras mediáticas en Puerto Rico hoy de distinto nivel, algunos que son de análisis políticos, que son de broma, que conectan muy cómodamente con esos jóvenes. Y vuelvo a retomar la figura de Bernie Sanders. Estamos hablando de un hombre de 80 años y logra conectar con millones y millones de jóvenes. Así que yo que voy a cumplir 60, creo que puedo, en esa palabra que está de moda ahora, reinventarse, y tratar de llegar a esos jóvenes. Para llegar tengo que entenderlo y te confieso que me cuesta trabajo todavía entender parte de esa juventud. Por ejemplo, el fenómeno de Bad Bunny. Cómo este joven logra esa conexión con millones de jóvenes alrededor del mundo, muchos de ellos que no saben español y conectan con él. La música obviamente tiene esa característica, ¿no? Aún con su letra, que uno puede entender, por lo menos mi generación, que es altamente insultante contra la mujer, los jóvenes no lo ven así. Eso a mí me cuesta un trabajo enorme entenderlo, me rompe las neuronas, las poquitas que me quedan, ¿no? Nunca tuve muchas, pero las que tengo me rompe. Yo digo, pero es que estamos en la época de respeto, de la igualdad, como nunca antes en la historia de la humanidad, por lo menos en este lado del mundo. ¿Verdad? Porque esta mañana también discutíamos que en Irán asesinaron el gobierno a una joven que tenía el velo islámico mal puesto, como lo entendió las autoridades. Pero, ¿cómo entender eso? Para mí, Cristian, es motivo de estudio sociológico, cómo millones de jóvenes que sí entienden español, que saben en la carga que tienen esas palabras, entienden que eso no es una falta de respeto y que por el contrario representa a esa juventud anti-institución. Yo me rompo la cabeza tratando de entenderlo. Pero a la misma vez, si tú ves la carrera de un Bad Bunny, probablemente el cantante más institucional que hay dentro de ese género. O sea, el tipo, él no es de la cepa de los cantantes que los financió, por ejemplo, los narcos del barrio, algo así. O que sí. Él es corporate. Uh-huh. Y su metodología, todo, es muy corporativa. Uh-huh. Creo que es una cuestión de logística más que de espíritu. Pero sí, entiendo lo que tú dices. Yo la música y las artes populares tienen el efecto a veces de también servir como un tipo de cloaca del castillo. Santo Tomás decía que el castillo necesitaba una cloaca y era la manera que él justificaba la prostitución. Porque si no tiene un drenaje por donde sale toda la mierda, pues eventualmente la mierda llega hasta el tope del castillo. Y pues hasta cierto punto quizá en una generación que es altamente sensitiva hasta estas cuestiones de no ofender, de ser ultra exclusivo, etcétera, pues el contexto que ese tipo de artista le da a esos temas sirve como una cloaca, porque te descarga ciertos elementos instintivos por ahí. Pero eso y aparte, cuando tú hablas de patear la lata, la pregunta que me surge, entonces sí, porque ganar es chulo, a mí me encanta ganar, ¿verdad? Sí, y ganar una elección es lo mejor. Y si uno trabaja en una campaña y yo la pasaba bien cuando ganábamos, imagínate cuando eres el candidato como tal. Pero me pregunto entonces, ¿cuál es la inspiración para correr a instancias? Si lo primero que va a hacer es patear la lata. Lo primero es que no puedes establecer una tabula rasa. No funciona así. Cada ser humano tiene su pH natural. Y los va a ver inteligentes y bien intencionados.
regulares, los van a ver mediocres, los van a ver corruptos. Los políticos salen de la sociedad, de todo lo que hay ahí, de todos sus componentes, y a veces creemos que son seres extraterrestres o que no van al baño, van a la cloaca también. Todos necesitamos ir a la cloaca en algún momento, ¿verdad? Tenemos esas necesidades que no se superan con la tecnología. Tenemos hambre, tenemos sueño, nos cansamos, necesitamos comer, tenemos unas necesidades básicas. Y esas necesidades son las mismas del ser humano de la caverna. Son exactamente las mismas. Hemos sofisticado el método para resolverlas, pero siguen siendo exactamente las mismas y apestan igual, ¿sabes? Apestan igual que las de hace 5,000 años atrás. Así que en función de eso, vas a tener funcionarios políticos que se van a ver a sí mismos como que tienen que promover el cambio. Siempre procuré buscar esos. En la Cámara, por ejemplo, una Zaida Cucuz Hernández, que rompía esquemas de manera dramática. No es el Puerto Rico de hoy, te estoy hablando de 1988, cuando ella corría por acumulación, 88-84, donde los mismos miembros del PNP la insultaban, la humillaban. Ser mujer, por tener una opinión, por empujar su idea. Y llegó a ser vicepresidenta del PNP y la primera mujer en presidir la Cámara electa. Por sus pares, la inmensa mayoría, machos cabríos. Y recuerdo aquello. Y estuve a su lado. Recuerdo un Pedro Rosselló rompiendo con tantos esquemas. Pedro Rosselló es el primero que habla de colonia con fuerza. Carlos Romero no hablaba así. Y don Luis menos. Don Luis entendía que era una ofensa a los Estados Unidos. Graduado de MIT en la primera mitad del siglo XX. Imagínate tú cómo decirle a los americanos la colonia. Eso no es una ofensa. Y ahora te ponemos colonia hasta en las botellas. Claro. Pero Pedro estaba claro de que tenía que abrir ese camino. Recuerdo cuando puso en sus bumper stickers algo tan sencillo como color azul y rojo y decían que era popular porque tenía rojo. Porque eso era impensable. Se rompía con todos los esquemas. Intentó plebiscito, tan pronto llegó en 1993. Había gente, Cristian, que le decía que no hiciera ningún plebiscito, que gobernara bien primero. Del PNP, del partido que rompe con la colonia. Así que las contradicciones están en todas partes. Y llega un momento donde hay políticos que sencillamente yo vine para ocupar la posición. Y si soy alcalde, pues recojo los muertos, los entierro, recojo la basura, paso por ahí, saludo a la gente y estoy muchos años de alcalde. Y algún antropólogo que busque las lápidas se encontrará con que un fulano fue alcalde. Hay otra gente que deja huella. No importa cuán controversial puedan ser. De hecho, los más controversiales son los que siempre procuran cambio. Los otros pasan inadvertidos, del partido que sea. Don Luis Muñoz Marín es la figura que es para el pueblo de Puerto Rico. No solamente porque es el primer puertorriqueño que sale electo por este pueblo que votó, que parece mentira que fue en 1952. Hasta 1952 nosotros no elegíamos un gobernador. Eso fue el otro día. No teníamos constitución. Güey Banana no era electo. Tampoco. Pero a lo que voy es cómo nosotros rompemos esquemas, cómo nos atrevemos. Somos una colonia y yo sé que eso tiene unas cargas enormes. Nos acostumbraron a que no podemos ser república porque nos morimos de hambre. No podemos ser Estado porque no nos quieren. O sea, es una tragedia. Nosotros vinimos a este mundo por casualidad, pero vinimos a sufrir. Y tenemos que sufrir mucho. Y no podemos ser Estado ni podemos ser república, pero a la misma vez queremos que nos den todo. Cuando yo trabajaba en el colmado de mi papá. ¿Tu hijo tenía un colmado? Mi papá, un pequeño colmado, frente a Residencial López y Carlos, allá en Río Piedra. Okay. Y yo trabajaba allí desde los 10 años. ¿Y él siempre tuvo eso? Sí, toda la vida. Papi, en el barrio Sonadora de Guaynabo, el primero que montó un timbiriche en los años 50 fue él. Siempre fue comerciante. Con escuela elemental, pero un trabajador de domingo a domingo. Papi no sabía lo que eran vacaciones ni nada de eso. Era trabajar ni pensiones, nada de eso. Era trabajar hasta que se murió. Y yo recuerdo que llegaba alguien y me pedía un refresco. Y yo le decía, ¿grande o pequeño? Y me decía, mediano. Yo no le había dado esa alternativa a Cristian. Me da un jugo, grande o pequeño, mediano.
¿Sabes por qué, Cristian? ¿Por qué? Porque quería transferir la responsabilidad de la consecuencia en mí, que yo no era el que me quería tomar el refresco, era él. Era él quien tenía que asumir si lo quería grande o pequeño. Pero si lo pido mediano, mira lo que ocurre. Si te lo traigo, dice, no, ese es muy grande, dame el otro más pequeño. Y si se lo traigo más pequeño, no, dámelo más grande. ¿Ves cómo la culpa, la consecuencia de la decisión, no fue de él que quería el refresco, sino mía? Y yo veo en nuestro pueblo, Cristiano. Una pregunta, cuando te pedían ese jugo o ese refresco, ¿cuánto tiempo te tardó para entender que era una expresión del subconsciente sociopolítico de...? Tardé, Okay. porque era un chamaquito cuando estaba en el colmado, no lo entendía. Luego, con los años, yo me preguntaba, pero si yo no daba la alternativa del mediano, ¿por qué siempre me pedían, o la mayor parte de los casos, el mediano? Sí, porque el puertorriqueño en algo en nuestra psiquis colonial nos ubica a no asumir las consecuencias de nuestras actuaciones. Fue el americano, fue el gobierno, siempre es otro, el culpable siempre es otro allá afuera. Alguien allá afuera es malo. Yo siempre soy bueno, yo siempre soy bien intencionado, yo siempre quise lo mejor. El malo fue otro, el que tomó las decisiones, ¿ves? Y ahora yo creo que la parte... Ese fenómeno se ha mutado y ya es lo que yo digo, el traidor escondido. Ese es el malo. Ya no es necesariamente ni el de afuera. El de afuera ya lo doy por dado. Ajá. Hay un cabrón acá adentro. Sí, bueno, tú ves que toda la semana o cada 2 semanas hay que pedirle la renuncia a alguien. Sí. Porque una vez le pedimos la renuncia y renuncia, si es que en efecto se va, pues ya resolvimos el problema. Sí. O sea, como... es una válvula de escape social. Leo Aldrich escribió una columna bien interesante en El Nuevo Día, que era como, él decía, el rito de la renuncia. Porque ya se había convertido en un rito. Ya toda la semana hay que volarle la cabeza a alguien. A alguien. Claro, que no sea yo. Sí, porque el que pide la renuncia nunca quiere que sea él. Robespierre montó la guillotina en la Revolución Francesa y eventualmente lo pasaron por ella. Bueno, el que hizo la guillotina fue guillotinado. Por eso. El doctor Guillotina. Así que, ¿cómo nosotros en esta sociedad avanzamos de verdad? De verdad. En términos de los políticos, pues siempre va a haber de todo, Cristian. No podemos otra vez. Va a haber los excelentes, los regulares, los flojos. Sí, obviamente siempre hay grados de desempeño, pero me ha estado curioso en qué medida. Y fíjate, mi experiencia ha sido que la mayoría de los políticos con lo que interactué, un número mucho más alto del que yo esperaba, querían hacer las cosas bien. Hay unos cuantos que son unos payasos y hay unos cuantos que de verdad cruzan la raya y esos tipos se la cagan a todo el mundo. Pero la mayoría de la gente con quien yo pregaba de verdad no querían sentirse que estaban jodiendo a su gente. Concurro contigo. Cuando hablan de que tal gobernador quería destruir a Puerto Rico, eso es mentira. Todo gobernante que nosotros hemos tenido, de PNP o Popular, ha querido lo mejor al punto de que, bueno, son políticos, quieren obtener votos. Ningún gobernador se sienta allí y dice, vamos a ver cómo dejamos al pueblo sin luz y sin agua el mayor tiempo posible para que se fastidien todo. ¿Ha muerto alguno esta mañana o no ha muerto? Nadie hace esa barbaridad. Claro, tienen políticas más asertivas, fallidas, equivocadas, que se cometen errores, por supuesto. Pero esta cosa de que hay unos gobernantes o unos jefes de agencia que quieren y no están pendientes al pueblo. No, habrán unos que tienen un desempeño de mayor ejecución y otros más pobres. Pero nadie se siente... Yo no he conocido a nadie, Cristian, de ningún partido político, de ninguno, que quiera que sencillamente... Que entonces barate. Sí, que se barate. Claro, en términos de su exposición pública, cuando hablan, dependiendo del gobierno que esté arriba, pues tú escuchas a los de la oposición, pues exagerando, la hipérbole, sacando de contexto... Pues eso yo lo puedo entender, parte del proceso, ¿verdad?, de discusión. Sí. Y lo han hecho todos los partidos, sí. De todos los partidos. Y se pasa bien cuando se hace. Yendo un poquito más en lo tuyo personal, ¿por qué tú te metiste en esta vaina? ¿Y por qué te has quedado? Si tú supieras que desde que me dijiste que esto era hoy, he estado pensando en tu vida, en las preguntas. Estás reconsiderando. Y sabía que esa venía en algún momento. Obvio que te la iba a hacer. Mira, Cristian. Y perdóname, te voy a decir porque yo me acuerdo la primera vez que yo te escuché a ti en radio fue después de la elección del 2012. Ajá. Había perdido Fortuño. Era en el programa de Luis Dávila Colón. Ok. Y había un panel que eran tú,
Elías y Ricky. Ujú. Y estaban hablando de por qué Fortuño había perdido. Yo me acuerdo que tú te vas en este monólogo, que hice un monólogo en el programa de Dávila es difícil. Y que él te lo permita. Y tú explicaste cómo era posible que nos cuestionáramos por qué perdió Luis Fortuño si si en su administración se había cortado dinero en la UPI, se había aumentado la matrícula para justo después hacer una beca de $40 millones y la ridiculez que eso tenía que ser para cualquier persona que lo viera. Y dije, carajo, es verdad. Así que, y antes de eso, me acuerdo cuando era, si no es Pedro, es Leo. Ajá. Así que esas eran como que esas son las dos memorias más tempranas que yo tengo de ti. Ya. Pero de ti previo a eso, pues no sé, era muy chiquito, así que por eso es la razón que te hago la pregunta, porque quiero saber cuál era el trasfondo. Gracias por destacar mi longevidad. Claro. Mira, en mi casa no se hablaba de política. Mi papá era popular de Muñoz, y votaba. Mi mamá era estadista, pero no votaba por no ofender a mi papá. Cuando se separaron, que ya yo estaba en la escuela de Derecho, mami comenzó a votar. Y yo la llevaba a votar. Y te explico. ¿Verdad? Así que no surgió de mi hogar. En mi familia, por parte de mi padre, hay de todos los partidos políticos. PNP, populares, independentistas, de todo. Por la parte de mi mamá son republicanos de toda la vida. Y todos son de Guaynabo, del barrio Sonadora. Así que no proviene de mi hogar. Desde muy joven recuerdo estar pendiente a los mensajes de los gobernadores, particularmente Hernández Colón. Siempre me impresionó la oratoria de Rafael. Siempre. Y obviamente la fogosidad de Carlos Romero Barceló. Eso eran los titanes de mi época, ¿no? Eso eran los fighters, ¿verdad? La lucha armada y todo el tiempo. Y recuerdo, en mi comunidad donde yo vivía, la gente era bien hípica. A mis compañeros les encantaban los caballos y las carreras de caballo y de carro y de todas esas cosas. Y yo en los deportes nunca he sido muy bueno. De hecho, llegué a pesar más de 200 libras cuando estaba en escuela superior. Era 40 de pantalón, así que los deportes no eran lo mío, de ninguna naturaleza. Jugaba bien billar, porque en el colmado había billar y aprendí a jugar billar. Y jugaba muy bien, ya no tengo ni el mismo pulso ni la misma visión. Pero recuerdo que estaba pendiente a la política, y estaba pendiente a los asuntos de gobierno. Así fue como proseguí, y a la edad de 14 años ya estaba visitando el comité de don Adolfo Dones, que era el representante del precinto 3 de San Juan. Don Adolfo era una persona mayor. Y así me fui envolviendo en la juventud, nunca en posiciones de la juventud, pero estuve allí, participé. Luego en la universidad presidí en la Escuela de Derecho, la Asociación Nacional de Estudiantes de Derecho en Río Piedra, y el año siguiente, en el 88, presidí el Consejo de Estudiantes de Derecho. Y quienes me proponían eran los independentistas, sabiendo que yo era estadista. Ah, lo sabían. Lo sabía, todo el mundo, toda la vida, todo el mundo ha sabido que yo soy estadista. Hay un independentista que una vez me dijo que tú los cogiste de pendejo. Bueno, que ellos pensaban que tú eras independentista. No, quizás él es pendejo. Pero no que yo lo cogí de pendejo. O sea, que no me atribuya tanta capacidad. Quizás es que él nació pendejo. Pero no fue que yo. Y no ha podido superar su condición. Y no ha podido superar su condición. Y sobre eso yo no tengo nada que hacer, ¿verdad? Okay. Y probablemente pues hasta que la muerte los separe. Bueno, la cuestión es, yo recuerdo en la Escuela de Derecho que se acerca una compañera, la licenciada Consuelo Sáez, independentista, que se acerca y me dice: Leo, me han dicho algo que no puedo creer. Yo en plena campaña para la presidencia, quien corría contra mí era una joven independentista que entendía que no podía haber un estadista que fuera presidente. Y yo: ¿lo que te pasa, Consuelo? Pero es que no puedo creer lo que me dijeron. ¿Pero qué te dijeron? ¿Es verdad que tú eres estadista? Sí, Consuelo, todo el mundo lo sabe en esta facultad. Pero es que no puede ser. Yo no puedo votar por un estadista. Pues Consuelo, no hay problema. No, pero es que yo quiero votar por ti. Pues, ¿cómo resolvemos eso? ¿Quieres votar por mí? Pero, pues, yo no sé qué hacer, porque imagínate tú. Habrá que buscar una ouija a ver cómo nos dice qué hacemos. Y Consuelo, que es mi hermana, la respeto enormemente, una profesional de primer orden y un ser humano excepcional. Que, por cierto, hace poco compartimos. Finalmente yo gané esa competencia abrumadoramente. Quien me propuso a mí fue el licenciado Rafael Emanueli Jiménez, que su hermano es abogado de Lautier. Ese es el hermano de Rolando. Hermano de Rolando. Mi héroe. Rolando es mi héroe. Rolando y Rafi
son mis hermanos. Yo conozco a toda su familia. Son una familia independentista, una familia honorable, una familia de principios. Y yo aprendí mucho de Rafael Emanueli en la universidad. No lo veo hace mucho tiempo, pero sé que si necesito algo de él lo llamo y va a estar ahí. Él sabe que de igual manera con relación a mí. Y así fue como seguí. Luego de ahí, pues ya en el precinto 3 de San Juan, la mamá de Albita Rivera, 1988, vamos a llevarnos esa elección. Ajá. Baltasar Corrada de Río es candidato a la gobernación. Esa fue la elección del famoso... Granados Navedo es candidato a alcalde de San Juan. Esa es la del debate. Que Hernández se le apareció. Exactamente, 1988. Okay. En esa elección, Albita Rivera era senadora por acumulación, pero Granados le pide que necesitaba reforzar el equipo de San Juan y le pide que corra por el precinto 3. Ella accede y radica su candidatura. Pero Albita vivía en un condominio que estaba justo en el límite entre San Juan y Carolina. Se impugna esa elección, esa candidatura de Albita, y el Tribunal Supremo determinó que, entonces Albita pone a correr a su mamá. Como ella no podía correr por el asunto, su mamá ya era una persona mayor. El Tribunal Supremo se llevó el caso hasta el Tribunal Supremo, lo llevó Edwin Mundo con Carlos Calcador, impugnan a Albita. Edwin Mundo siempre ha estado en la suya, ¿tú sabes? Ya veo. Y es un experto electoral. Bueno, logró que Albita no pudiese correr. Y entonces Albita, su mamá corre y el Tribunal Supremo decidió que Albita no podía, si su mamá renunciaba, a coger el escaño porque era una candidatura de agua. Espera, Edwin Mundo impugnó a Albita Rivera porque Edwin Mundo estaba con Carlos Calcador, que fue el que compitió con Albita. Fue una pelea de primaria. Interna. Así las cosas. No, Edwin Mundo se las trae. No, Edwin Mundo, bueno, ya tú ves, un mito en el área electoral. Los populares le tienen pánico. Bueno, ellos nada más no. Los de Victoria Ciudadana y toda la cosa dicen que cuando él aparece y que las cosas cambian. Una cosa terrible. Me lo encontré en Costco el otro día y tronó. Tronó, para que tú veas el poder que tiene. Está brutal. La cuestión es que así las cosas, doña Rosín ya estaba enferma del corazón y Albita me dice, Leo, necesitamos un candidato para las elecciones del 92. Tú debes correr. Y yo le dije, pero Albita, si yo no sé cómo es eso. Pero ganó la mamá. Ganó la mamá. ¿Y entonces le ganó a Ferdinand Mercado. ¿Y quién la reemplaza entonces? A doña Rosín. Ajá. No, ella estuvo el cuatrenio. Ya estuvo el cuatrenio. Sí, okay. Entonces yo tengo una primaria para la presidencia del partido. Tuve 2 primarias, igual que para la alcaldía de San Juan. Una para la presidencia del partido y una para la candidatura. La cuestión es que accedo a que me orienten cómo es esa cosa de correr. Porque una cosa es ver los políticos allá arriba. La gente se cree que eso es hablar por micrófono. Hay que hacer un trabajo de base inmenso, visitar el liderato, darte a conocer, entusiasmar los que te apoyen. Es un trabajo muy, muy duro. Así las cosas, me convierto en el candidato oficial en 1992. Ahí es que viene la primaria donde corrí contra Armando Batista, que había sido legislador en el 88 y perdió en esa elección. Y el cuento que te hice, en esa elección conocí a Zulma. Oh, Zulma es tu esposa. Mi esposa. Para los que no lo sepan. Te voy a describir cómo fue. 48 horas antes. Espera, ¿cómo fue? ¿Cómo fue? Cógelo suave, aquí se habla malo, pero... No, te voy a contar hasta que estemos cerquita. Okay. Cuando estemos ahí en el punto, me detengo. Sí, no, yo sé hasta dónde. Okay. Bueno, la cuestión es, si no me mata. Bueno, la cuestión es que 48 horas antes de la votación, viernes, antes de la primaria, subo con Whopper a comerme un hamburguito y una cosita, estoy esmayado buscando al funcionario del colegio y escucho esa voz detrás de mí que dice, ¿ustedes tienen papeletas modelo? Cuando yo miro, veo a esta joven en pantalones cortos. Y yo dije, este es el cielo que describe la Biblia y está frente a mí. Me acerqué sigilosamente y con mucho detenimiento y con una voz melodiosa le pregunté, ¿tú votas? Sí. Yo voto. Es que vine a buscar una papeleta modelo para mi abuelita, que no sabe los candidatos, y yo vine aquí. Y yo le dije, mira, tú serías funcionaria de colegio mía el domingo. Y me dijo, bueno, yo nunca he hecho eso, pero sí. Mañana es un adiestramiento sábado, tú vienes, y el domingo a las 6 de la mañana en la Junta de Inscripción Permanente. Embuste, no tenía que estar allí, pero yo quería verla. ¿Sabes? Una mentirita. Cristian, pues la cuestión es que ella, se supone que fuera la hermana la que subiera, pero estaba abajo peleando con el novio. Suerte que no subió la hermana, porque con esa yo no me hubiese casado, ¿sabes? Así que suerte que no subió. La cuestión es que llega el domingo,
La veo allí en la junta, le digo a todo el mundo y la gente, ¿qué te pasa con esa muchacha? Le digo, no, nada. A las 10 de la mañana la cambio de colegio otra vez para verla. Y entonces por la tarde gané la primaria, que yo lleno de gente, toda la cosa, ya llama al comité, mi hermano coge la llamada, pero el condenado no me dice nada. Y entonces al otro día yo me entero cuando me dan la lista de la gente que llamó, yo, pero Gilberto, no me dice nada, porque no sabía. La llamo y me contesta la abuelita de 80 años, duró hasta los 100, ¿sabes? O sea, que me corro riesgo que mi suegra también dure hasta los 100. Bueno, la cuestión es que le digo, mire, Zulma, ay, no se preocupe, mijo, yo se lo digo que tú llamaste. Y esta viejita no le va a decir nada, Me armé de valor, llamé varios días después, pero ya me contestó la suegra. Ya sabía que estaba demasiado agradecido. Zulma tenía un part-time en Sears, me dio el número, me pasaron por todos los departamentos hasta que llegué a nevera y estufa, que ahí estaba ella. Zulma, ¿cómo tú estás? Ay, te felicito, qué sé yo, qué. Y yo le digo, ¿irías conmigo al cine tal día? Y me dijo, bueno, ese día tengo un compromiso. Y dije, rayo, tiene novio. Pero me armé de valor, porque, Cristian, yo te adelanto algo y a todos los que escuchen esto. Si me sentencian a muerte y no me dejan hablar, me van a matar. Pero si me dejan decir unas palabras, yo te garantizo a ti que no van a ser las últimas. Olvídate de eso. Pues le dije otro día, ella me dijo que sí, yo dije, está muerta, liquidá. Al mes éramos novios. Al año nos casamos. 29 años de casado. 4 embarazos y 3 hijos porque perdimos el tercero cuando venía. Mira, fue por la papeleta modelo y se quedó con el modelo de la papeleta. ¿Tú no crees que eso es tremendo negocio? ¿Nunca le preguntaste si votó por ti? Votó por mí siempre. ¿Estás seguro? Sí, totalmente. ¿No fue por pena? No, fue por convicción. Todavía se ríe de los mismos chistes mongos que yo hago. Y los hijos míos. ¿Y los repites? No, y los hijos míos la regañan. Les pero mami, por Dios. No le Son dé 30 atención. años riéndote de lo mismo. Volviendo al tema. Entonces, ¿por qué te tiraste en el 92? O sea, aparte de que te gustaba y eso, pero o sea, ¿cuál era tu...? Yo creo que como todo joven, creía que podía cambiar el mundo. Porque te metiste en el consejo de estudiantes. Es igual que cuando estudié Derecho. Yo pensaba que habían cosas, y creo que es un elemento inherente a la juventud. Cuando tú entiendes que la vida es larga, que nunca vas a ser una persona mayor, que tienes toda la vitalidad, que tienes el conocimiento. Yo pensé que cuando fuera abogado iba a cambiar el mundo. Y pensé que cuando fuera legislador iba a hacer cosas que nadie había hecho. Sí, esa cosa mesiánica. Entonces te sigues dando con la realidad de la vida, de cómo son las cosas, ¿no? Y estaba convencido de que podía hacer cosas, Cristian. Hice cosas, por supuesto. Pero se quedaron cosas inmensas en el tintero. El Parlamento es un cuerpo colegiado. Para mover algo allí tú tienes que convencer a la mayoría. Y no es sencillo. Y luego procurar que el gobernador lo firme. Yo escuché a Zaragoza hace un tiempo atrás decir, era bueno en Hacienda porque lo que yo determinara, eso tenía que obligarle a todo el mundo. En la legislatura no. Yo puedo tener una idea, pero tengo que convencer a todo el mundo. Y allí hay de todo, porque eso es como el arca de Noé, de cada especie hay 2 pájaros para que se reproduzcan. Tú sabes, yo dejé un letrero en la cámara antes de irme, ¿sabes? ¿Qué decía? Dice, alto, deténgase. Lo que usted ve al fondo del hemiciclo son legisladores. Son extremadamente peligrosos. No se acerque ni intente alimentarlos. Hay gente que no sigue las reglas, pero yo estuve allí, yo sé cómo son, muerden. Bueno, hay algunos que cuando tuve la circunferencia de cuando entraron y cuando se van, claramente los alimentaron. ¿Hay algo que tú te sentiste que pateaste la lata? Que como que se te quedó contigo, de que... No en esa naturaleza por el lugar donde estaba en el Parlamento, pero sí hice cosas similares a esas. Te voy a explicar. Tú tienes una pieza de legislación y entiendes que eso es lo que hay que aprobar. Pero eso que tú entiendes no tiene los votos de la mayoría, no va a ser aprobado. Entonces tú tienes que empezar a negociar y a limitar el alcance de tu propuesta en virtud de lograr votos para su aprobación. Entonces, como el juego de fútbol, ¿cuántas yardas yo adelanto en el juego? Porque o no apruebo nada porque no es lo mío y me enturuné y punto, o voy enmendándolo hasta lograr algunos pasos. No todo lo que quiero, pero algunos pasos. Recuerdo la reforma educativa, recuerdo la ley de adopción, entre otras. ¿Por qué? Porque fueron comisiones conjuntas que se hicieron, bien importantes. En algunas de ellas pues estaban Bobby Resach, Zaida Cucuz Hernández, Miguel Hernández Agosto. Y yo en ese momento, pues, ante legisladores de tanta experiencia, de tanto poder político, pues tener la oportunidad de allí de presentar y de argumentar. Aprendí mucho, Cristian, aprendí mucho de los que habían estado antes que yo.
Y tú tienes que llegar allí como una esponja, aprender de todo, todo. El legislador más sencillo, el que tú entiendas que quizás tiene menos preparación, tiene una experiencia de vida. Allí no llega ningún bobo, ninguno. Todo el que llega allí Un gallo jugado. tiene destrezas enormes, todo. No importa cómo se llame, no importa el partido político. Tiene grandes destrezas y de todos ellos puede aprender. Yo recuerdo cuando iba con Acevedo Vilá, éramos panas, íbamos a los mismos foros y de uno nos citábamos al otro. Mira, está sí, yo voy a tal hora, yo llego. Porque logras una hermandad en un cuerpo colegiado, ¿no? En el Ejecutivo es un tanto distinto. Yo no he estado nunca en el Ejecutivo. Era una de mis fascinaciones en la aspiración a San Juan. Era la primera vez que yo iba a estar en el campo ejecutivo tomando las decisiones primarias. ¿Nunca te ofrecieron ser el jefe de gabinete o algo así? En distintas ocasiones, pero siempre lo rechacé. ¿Por qué? Porque el día que yo tenga una opinión distinta al jefe, me tengo que ir yo. Así es. Y yo no estoy en esa. Eso No lo tolero. Porque si yo entiendo que mi jefe está cometiendo un error, se lo voy a señalar. Y si él insiste en eso, pues me voy a ir. Me voy a ir. O sea, yo me conozco perfectamente bien. Yo estoy en posiciones donde yo tomo las determinaciones y yo corro con las consecuencias como legislador o como alcalde. Pero jefe de gabinete, el día que yo le diga al gobernador, pues eso no es así, y el gobernador insista, pues que yo tengo que tomar una decisión. También... No, pero yo creo que también uno tiene que aprender a ser buen soldado antes de ser buen general, ¿verdad? Y algo que yo aprecio al día de hoy todavía de mi experiencia trabajando con Ricardo fue... Ajá. La gente se piensa que uno es un autómata. Y yo creo que todo el mundo que estaba en las reuniones diarias con él sabe que la mayoría de las veces él y yo estábamos discutiendo. Pero él tenía una agenda y yo estaba de acuerdo con el fin de esa agenda. Y aunque quizá habían parte de esa agenda que yo podía decir, no, eso no me encanta, yo pude trabajar de corazón en la parte de esa agenda que él y yo nos veíamos a los ojos. Y que él tolerara que yo le retara y que otros del equipo lo retaran. Pero llegaba un momento y decía, ok, ya se acabó la discusión, esta es la dirección que nos vamos. Nunca lo hizo de una manera que yo creo que ahí se sintiera ofendido, por lo menos en las interacciones que yo estaba. Estoy seguro que en otras veces sí. Pero, y creo que eso no es normal en personas que no han estado en una posición similar. Yo comparto eso contigo y yo no estaba en esas reuniones tuyas, pues yo no era funcionario de gobierno, pero yo sí estaba en otras reuniones con Ricardo Rosselló. Era el equipo político. Luego del huracán, él me pide que participe en esas reuniones del equipo político. Y yo le hice una sola salvedad. Ricardo, yo no tengo problema y para mí tremendo. Pero yo no voy allí a hablarle lo que está bien. Para eso vas a tener un montón de gente. Yo te voy a decir lo que está mal. Sí, parece que tiene Work Council. Pero no es para decirte eso meramente y cargarte de problemas. Te voy a decir con ello cómo yo entiendo se puede resolver y mi disponibilidad para así hacerlo. Y así fue como me incorporé a su equipo político. Y yo recuerdo que cuando acababan las reuniones y él preguntaba algún otro tema, yo levantaba la mano. Sí, yo sabía que tú tenías otro tema, Leo. Y yo iba a apagar el fuego cuando había algún alcalde que tenía algún problema a nivel político, quiero decir, nunca a nivel gubernamental. Pues yo iba allí, tranquilito, solito, nadie se enteraba. Yo iba allí, a veces cogía los aguaceros que le correspondía a otra gente, pero por algún lugar tiene que estar la letrina esa de la que tú hablabas. La cloaca. La cloaca esa. Pues, en el Castillo de la Fortaleza. Pues tú tienes que tener esa válvula de escape donde todo el mundo identifica al culpable y lo ejecuta. Y con eso resolvimos, ¿verdad? Y se resolvieron problemas, ¿no? No todos, por supuesto. Pero lo entiendo. Y es parte de la dinámica. Pero otra vez, yo presidí el PNP. Lo presidí en uno de los momentos más difíciles. Se acusaban personas de corrupción. El secretario de Educación, el expresidente de la Cámara, en fin, distintas personalidades del Partido Nuevo Progresista. Yo comenzaba una conferencia de prensa y tenía que estar hablando de las situaciones difíciles, judiciales, criminales, contra funcionarios del PNP. No fue nada fácil, fue un momento muy, muy duro. Y por eso te digo, yo prefiero asumir postura y correr yo con las consecuencias. Me siento mejor en esa posición. Es una cuestión de, no que no pueda hacerlo, ¿verdad? Pero
No me veo en una posición del gabinete. Nunca me vi. Tenemos varias amistades que son más cercanas a tu edad que la mía, ¿verdad? Y ellos me hablan que ese periodo cuando Pedro sale de la gobernación y empiezan a acusar a todo el mundo, que el ambiente era tan cargado que la gente ni se atrevía a ir al partido. Bueno, y que había como también este sentimiento como que se les murió el sueño a mucha gente. O sea, ¿cómo fue ese periodo de tiempo para ti? Porque hay algo que yo, después estudiando, me pregunto, ¿por qué la época de los arrestos de legisladores a final de los 80, que fue mansalva, no causó ese mismo grado de sentimiento que causó a final de los 90, 10 años después? Que creo que incluso fueron menos políticos los que fueron arrestados en esa época. O sea, ¿por qué fue...? Sectores de opinión pública que cuando ocurre... Tú tienes al alcalde de Trujillo Alto hasta hace unos meses que no iba a la alcaldía por 4, 5, 6 meses cobrando. Y aquí no se generó ninguna discusión pública sobre eso. Alcalde popular. Si llega a ser un alcalde PNP, los titulares, las primeras planas. El alcalde de Arecibo contrata a una ex senadora que se declaró culpable por corrupción y la contrata allí en contra de la ley. Tú has visto titulares, primeras planas. El PNP, el movimiento estadista, tiene que entender que tiene que trabajar 3, 4 y 5 veces más fuerte que el Partido Popular para ganar elecciones y mantenerse en el poder. Y que cualquiera que falle se va a poner en el superlativo, en la exageración, frente a cualquier otro del Partido Popular. Eso no es de ahora, eso es de toda la vida. Probablemente ahora es cuando más democratizado está, porque no existían las redes. Antes era lo que dijera el Canal 4, el Canal 2 y el Canal 11. Eso es palabra de Dios. Y incuestionable, lo que viera, ahora no. Tú sabes la gratificación que yo siento de ver a miles y a miles de estadistas controvertir las expresiones de sectores de opinión pública que están tergiversando lo que ocurre. Increíble. Antes había una actividad del PNP y decían que habían 4 gatos allí. Hacían una toma de media hora antes que comenzara la actividad. Ahora no. Y es igual para todo. Yo lo que pido es que sea igual para todo. Y por eso tuve situaciones con legisladores. Mira, Cristian, cuando se va a llenar una vacante porque hay una sustitución de alguien que falló legalmente, tú escuchas al sector de opinión pública que eso hay que abrirlo a todos los partidos, que cómo es posible. Y cuando lo van a escoger el Partido Popular, nadie hace eso. Nadie cuestiona de que sea el Partido Popular que los escoge. Bueno, para ser justo, yo creo que en las de Guayama sí se escuchó un poco. Bueno, pues estás tú como la Universidad de Racistas, le pregunto, ¿usted no tiene negro aquí? Sí, mira dónde va uno. Tengo uno allí, míralo, está bajando la escalera. Sí, me podrá... Otra vez, se trata de matizar el proceso. Se trata de algo que yo he vivido. Nadie me lo contó, Cristian. Nadie me lo contó. Eudaldo Valgalip, que es el maestro de la proyección de lo falso. Sí. Eudaldo se inventó algo del Frente Ciudadano, de qué sé yo ni qué, cada vez que había una consulta plebiscitaria. Y los medios lo planteaban como si fueran miles de personas y era él solo. Él llegaba solito en su carro de legislador, se paraba allí, hablaba de ese frente, de esas miles de personas. Todo era embuste. Pero se proyectaba por ir para abajo. ¿Tú te crees que un estadista puede hacer eso? Le van a preguntar, ¿y de quién usted habla? ¿Y dónde usted lo reunió? ¿Y cuánta gente son? Esa falta de escrutinio, que otra vez no estoy pidiendo que se baje el escrutinio a los estadistas, estoy pidiendo que sea igual. La varita que yo uso en mi programa, ni la corta ni la larga, es la misma vara para todos. Eso es una sociedad justa, que sea igualmente irreverente, igualmente incisiva, reclamante a todos los sectores ideológicos. Tú sabes lo que es los casos de hostigamiento en el Partido Independentista. Mujeres pipiolas diciendo eso. Y aquí sectores de opinión pública no cuestionaban el liderato del PIB, como si eso no ocurriera. ¿Tú te imaginas a un legislador que tenga un asesor cuyas personas, mujeres, aleguen que hagan hostigamiento en la legislatura? Hombre, no. Estoy cansado de ver eso. Por eso en mi programa yo combato esa desigualdad. Pero yo creo que ha cambiado. Yo creo que el reto ahora es, te voy a ser honesto, y yo creo que, vamos, o sea, yo creo que yo he sufrido también personalmente. Oh, dramáticamente. Eso, ¿verdad? Pero I'm a big boy y
mi manera de bregar con eso es buscar de qué forma fui yo el culpable de que eso pasara y es mi manera de resolver. Que se las pusiste en la malla. Ajá, exacto, sí. Sí, las cruces de las cuales yo he colgado, yo entiendo que yo me martilla a ella. Nunca pienso que otro fue. Y no estás buscando un culpable ni una gente allá afuera. No, el culpable fui yo. Entonces, sí reconozco lo que tú dices, pero creo que ha ocurrido un fenómeno que es que ya pelar a los PNP, pelar a los estadistas ya no es suficiente. Eso va a seguir pasando. Pero yo creo que los populares, especialmente recientemente, se sienten como que, espera, pero como que ya no me cogen en serio, ya no hay ninguna reverencia. Yo hablo de Lela y de Muñoz y se me ríen en la cara. De acuerdo. Y es parte de esta dinámica un poco caníbal, donde el medio, sea el que sea, para aumentar su prestigio, te tiene que arrancar el tuyo hacia abajo. Y es parte de lo que tú decías ahorita, antiinstitucional. ¿Verdad? Ya el lema no es los PNP son malos, ya el lema es el bipartidismo. Todos son iguales. Todos son un saco de mierda. Entonces hay que arrancarlo hacia abajo. Y lo digo, y me preocupa en la medida de que si creo que era un problema serio el que la reverencia fuera solamente en una dirección. Ya. Quizás no hemos calculado el problema de que no haya reverencia en ninguna dirección. Porque entonces tienes... la anarquía tiene sus horrores. Y creo que estamos aproximados en eso. Así que... Sí, a mí me pompea también cuando veo los comentarios de que, no, eso es embuste, etcétera. Eso es cierto. Pero la dirección anárquica, donde el punto mediático siempre sea destruir todo lo que tengas de frente, tiene un riesgo que todavía no creo que hemos calculado. Yo puedo concurrir contigo. Yo creo que al igual que están ocurriendo muchos cambios en nuestra sociedad de pensamiento, de creencia, de valoración, está ocurriendo lo mismo con relación hacia los medios y desde los medios de comunicación. Y no sabría darte una contestación a eso, no la tengo. Como tantas otras cosas, veo que están surgiendo unos cambios, no necesariamente conozco la raíz de por qué se ocurren y hacia dónde nos llevan. Pero estoy de acuerdo contigo. Veo, por ejemplo, al Partido Popular que ya no es aquella cosa a proteger. Veo esto mucho más diluido hacia distintos sectores. ¿Cuál es la resultante de eso? Yo no la sé, no la conozco, no tengo idea de por dónde parte. Pero ante eso, el movimiento estadista, por lo menos desde mi punto de vista, tiene que adelantarse a las circunstancias. Y esa es la crítica que yo le hago al movimiento estadista. Estamos todavía con las herramientas tradicionales tratando de llegar a un elector que no se llega con esas herramientas. Y vemos a unos partidos emergentes de gente joven, en muchos casos, no todos, donde le hablan un lenguaje que ese joven entiende que al menos castigo a los que me castigaron. Sí. Aunque no tengo un resultado concreto, no estoy necesariamente seguro hacia dónde va eso, pero castigo a los que me están diciendo que deben ser castigados, porque ellos son los culpables pues de todo, la culpa que buscamos siempre como sociedad y como individuos. Ante eso, el movimiento estadista no se ha sofisticado suficiente para adelantarse a esas cosas. ¿Por qué? Yo no sé a qué atribuírselo. A veces yo mismo pienso cómo incidir, y volvemos al comienzo de esta conversación. A mí me gustaría tratar de experimentar en esa dirección. ¿Cómo yo llego a esos jóvenes? ¿Cómo logro que ese joven de 18 años que va a votar ahora, que tiene, mi hija menor tiene 16 años, va a votar en las próximas elecciones porque cumple los 18, un mes antes de las elecciones? Un mes antes de las elecciones. Tiene 18 años y vota. Tiene 16 y va a votar, va a decidir el futuro de Puerto Rico con su voto. ¿Cómo yo llego a Isabela? ¿Cómo yo llego a ella? Porque ella es parte de esa generación. Y no voy a pensar que porque es mi hija está exenta de todo esa vorágine. Claro. Ella es parte de esa generación. Así que, ¿cómo yo logro que mi hija me escuche? No que me haga caso, yo no estoy pidiendo eso. Que me escuche, que sea reflexiva, que
que se interrogue a sí misma con lo que me escuche decir. Si tiene algún valor, pues tendrá, y si no, no lo tiene. Pero veo una barrera inmensa. Esos jóvenes no están metidos en la radio tradicional ni están metidos en los canales de televisión. Ese fue mi error con Lúgaro. En el 2016, yo pensaba que Lúgaro era una más que pues grita por ahí y ya está. Bastó que Lúgaro, que sacó casi 20,000 votos en San Juan a la gobernación, apoyara a Carmen Yulín. ¿Tú viste la película Predator? ¿Tú viste sí. El soldado ese que le arranca las vísceras con todo? Sí. Así me arrancaron a mí. Si yo hubiese sabido eso, yo no hubiese corrido a la alcaldía de San Juan. Yo no estaba en la carrera. ¿De verdad? Yo no estaba en la carrera. Pero no había manera de anticiparlo. ¿Cómo anticipar que una persona que corre una candidatura independiente... ¿Pero tú estás especulando o tú has hecho el análisis? Yo he hecho el análisis. Cuando... O sea, tú entiendes que la razón que tú no estabas ni en la contienda, ¿no? Creo que tú no estás diciendo... tú no estás diciendo, pero para ponerlo bien, enmarcarlo bien... Uh-huh. Tú no estás diciendo que tú pierdes por. Tú dices, yo no estaba ni en la pelea. Así es. Yo no estaba en el ring donde le partieron la cara a mi fantasma. Yo estaba en la carrera hasta que esta figura de Alexandra Lúgaro cobra esta fuerza que no se veía arriba. Esto es como un tsunami. Y apoyó... se mueven en las redes sociales, en un mundo donde yo no me movía porque yo soy un dinosaurio del Paleolítico inferior. O sea, yo no me movía ahí. Y gran parte del liderato político de Puerto Rico tampoco. Por eso es tan altamente sorpresivo que Lúgaro saque esa cantidad enorme de votos. Porque al igual que Obama con las redes sociales, igual que se han dado revueltas en el mundo árabe a través de las redes sociales, eso es un mundo distinto, paralelo, donde particularmente los jóvenes que ya vienen socializados y alambrados para entender ese mundo, se comunican. No necesitan ver el canal 2, ni el 4, ni el 11. No necesitan escuchar WKQ, Noti1, Radio Isla, Guaparra. No necesitan eso. Ellos se comunican en un mundo alterno, donde se hablan, donde critican, donde entienden que es su mundo. Yo no estaba ahí. Por tanto, cuando ella apoya a Carmen Yulín, estamos hablando que Carmen Yulín ya no tenía solamente su partido. Venía con una horda de gente joven, nueva, que traía a Alexandra Lúgaro, que yo no tenía. Yo no vi eso. El tsunami, cuando está en el mar abierto, tú no lo ves. Es en la orilla donde cobra fuerza esa ola y se eleva a pies de altura. Cuando llegó la ola, ya era tarde. Yo no tenía nada que hacer. Si yo llego a saber eso, yo no hubiese corrido. Pues si yo no estaba en la carrera. Yo no soy bruto ni loco. Digo, no soy muy inteligente, pero tampoco soy tan becerro. Para entrar en una carrera. Cuando uno entra en una carrera es porque tiene posibilidades competitivas de ganar. Y yo no iba a exponer a miles de electores que confiaron en mí absurdamente. Esto no se trata de una cuestión de ego, de verme de candidato a alcalde, ni mucho menos. Era real, tenía el interés, tenía la convicción, tenía el entusiasmo, tenía el conocimiento para echar adelante la ciudad, pero hay que ganar una elección primero, ¿verdad? Y estaba convencido de que la podía ganar. Pero una vez se dan esos factores... ¿Y cuál fue el análisis que tú hiciste que te llevó a esa conclusión? Una vez veo los resultados electorales, Cristian, tú te das cuenta de dónde estamos. Mira dónde se movió 4 años después. Por eso es que te digo, sí. El candidato independentista saca esa enorme cantidad de votos, el Lúgaro vuelve a repetir con una cantidad de votos. Tú ves Victoria Ciudadana metiendo 2 legisladores en cada cámara. El PIB nunca logró eso. Sí. Proyecto Dignidad, 2 partidos que se fundan meses antes de las elecciones. Y en la Cámara casi meten 3. Por eso. Cuando en la ciudad capital el Partido Popular llega a tercero. Hey, eso era insoñable. Y va de camino a repetir la hazaña. Pero una pregunta. Yo en este programa, ajá, en uno de los primeros episodios, discutiendo con Joan Rodríguez Bebé, fue una de mis primeras invitadas. Ajá. Y yo le dije, ojo, porque siempre puede haber un momento de Empire Strikes Back. Y lo he dicho en varias ocasiones de que yo pienso que puede ser que en este 2024 la gente presuma que lo ocurrió en el 2020 se repite, pero que en el 2024 puede haber un Empire Strikes Back del, entre comillas, bipartidismo, de que simplemente lo que pasó en ese momento era sui generis y no va a repetirse. ¿Tú crees que estoy mal o que estoy bien? Si yo tomo como ejemplo lo que ha sido el historial político de Puerto Rico con los partidos nuevos, tú estarías completamente bien. El partido de Hernán Padilla, ese fue su resultante. El partido puertorriqueño por Puerto Rico, 2 ciclos electorales.
el partido en los años 60, un partido religioso, de igual manera. Pero yo no apostaría a eso, porque estamos ante otras realidades, ¿verdad? Ciertamente la participación política fue atípica, los porcientos de participación en la elección pasada por el COVID. Y eso podría ser un elemento totalmente distinto en esta elección. Sin embargo, insisto, esas nuevas generaciones de puertorriqueños de alguna manera se han convencido de que hay que castigar a las estructuras y a los partidos, nos han llevado aquí, la quiebra, esto, lo otro, un poco de manera irreflexiva, ¿verdad? Yo no creo que eso funcione así, pero hay que explicarlo. Ahorita tú hablábamos de darle la patada a la lata. Hay cosas que hay que explicar. Y te puedes detener en el camino, hacer la cosa esta partidista, proselitista de 4 años más, arriba la palma o arriba la pava, y con eso no ilustras a nadie, o por lo menos no llegas a ese sector. Tú tienes un verbo bien fuerte, ¿verdad? Y hay una cita hay 2 citas de Nietzsche que a mí me encantan. Una de ellas es cuidado luchar con monstruos, que no te conviertas en la lucha durante la lucha en un monstruo. Y el otro es el que mira hacia el abismo, eventualmente el abismo lo mira de vuelta. En el sentido de que el precepto es ojo con cómo peleas, que va a ser usado te va a reflejar a ti, y ojo con lo que criticas, porque te puedes convertir en eso. Y si algo de esos movimientos, y en general también tú lo ves en la arte, en las artes populares, el elemento de autenticidad, de que sienten de que esta persona es diferente porque es auténtica. Y tú puedes ser auténticamente cabrón, pero o sea, ser auténtico no tiene que ver. Es una cualidad, no es un valor. Tiene el elemento que quizás en la lucha deshumanizante del bipartidismo, uno contra el otro, dándose la piedra así, pues de momento terminas deshumanizando todo. O sea, las 2 figuras se hayan deshumanizado y de momento aparece esta persona y dice: yo soy un mamífero, versus estos robots y reptiles aquí que están baratando todo. ¿Tú crees que hay algo quizás en ese análisis? Yo no sé, de verdad que no lo sé. Lo que sí sé es que esos sectores, Proyecto Dignidad, Victoria Ciudadana, no tienen que definirse mucho. Lo que tienen que decir es: aquellos son los malos. Sí. Y entonces yo no tengo ni siquiera que descubrir a qué yo me dedico, o qué es lo que quiero, o qué es lo que promuevo o quiero. Y están encubiertos hasta el momento. Yo creo que el gran reto del movimiento estadista es desdibujarlos y señalar qué es lo que ellos quieren. Y que la gente tome juicio. Fíjate qué interesante cómo la estadidad logra casi el 53%. Quiere decir que ese electorado que fue a votar hizo una diferenciación clara entre partidos y candidatos y candidatas y el elemento ideológico, que parecía casi improbable porque casi nadie creía que es posible. Y no se hizo campaña para eso, no había ni los recursos ni las condiciones estaban para hacerse campaña, y sin embargo tuvo ese resultado. Así que el movimiento estadista parte de una base inmensa, igual que el gobernador, porque el techo electoral del gobernador debe estar ahí. Son personas que creen en la estadidad. Sí. Y el único partido que cree en eso es el Partido Nuevo Progresista. Y yo no sé hasta qué punto el liderato del PNP, la generalidad del liderato del PNP está claro en esto. ¿Tú lo has hablado con ellos? He hablado con algunos. Porque no es como... No con todo, ¿verdad? Son un montón de alcaldes, son un montón de legisladores, ¿verdad? Pero todos te hablan, a ti en particular. Sí, pero a lo que voy es... De ordinario, cuando tú hablas con un político, hablas de la inmediatez. Sí, pero como y entonces tan pronto tú tocas estos temas, te miran así como que este es filósofo, o es Sócrates, o es Aristóteles, o qué sé yo qué rayo, tú sabes. Y se complica el panorama, ¿no? El político quiere que tú le hables de la inmediatez. ¿Cómo yo gano la próxima elección? ¿Cuántos electores hay en esa unidad electoral? ¿Cómo yo resuelvo este peo? ¿Cómo yo tengo este problema aquí? Porque tengo el cementerio que está lleno de cadáveres, o tengo aquella otra situación con el puente, ahora con el huracán. Y yo lo entiendo. No estoy diciendo que están enajenados. Porque están mal. Tienen que atender lo inmediato. Los alcaldes, Cristian, en la inmensa mayoría de los municipios, la gente va literalmente a sus casas. Sí. A cualquier hora, cualquier día. Eso no es fácil, hermano. Cuando yo comencé de legislador de distrito, que todavía yo no me había casado,
Había gente que llegaba un domingo a las 7 de la mañana a la casa de mis padres y tocaban el portón porque querían hablar conmigo. Yo no me había levantado aún porque era un domingo para descansar un poquito más. Tenía que levantarme y no podía atenderlo con el portón cerrado, tenía que invitarlos adentro. A tomarse un café. Y entonces yo le decía a mami que hiciera un poquito de café. Y me querían plantear que había un parque que no tenía las luminarias, a ver cómo yo podía resolver. Y yo decía, Dios mío, pero eso yo lo puedo atender mañana en la oficina, con unas luminarias. Yo ahora no tengo bombillas aquí ni me puedo trepar allí un domingo. Pero tú no puedes decirle a un elector, mire, estas no son mis horas laborables. O sea, el alcalde tiene que atender a la gente a la hora que sea, a la hora que sea. Y yo sé por lo que están pasando ahora mismo, mientras tú y yo hablamos, la inmensísima mayoría de los alcaldes, PNP y populares, están en la calle agotados, destruidos, agobiados por problemas inmensos que no tienen los recursos para resolver, pero tienen que dar cara, porque lo mínimo que quiere la persona de la comunidad es, el alcalde estuvo aquí y vio mis problemas. Y entiende. Y entiende. Y lloró conmigo, me abrazó. Y me dijo que aunque no tiene los recursos, tan pronto los tenga, me va a resolver. Se parece a mi hermanito, mi hermano, cuando era muy chiquito. Me decía, mami, me va a comprar una bicicleta cuando se pegue la lotería. Y yo le decía, pero es que ella no juega. No importa, cuando se pegue. Tú sabes, y no, nada más te va a poder comprar la bicicleta. La inmensa mayoría de los alcaldes no tienen los recursos para arreglar un puente, para arreglar las tragedias que hay. Pero ¿sabes qué, Cristian? Y esto tiene que ver con el factor humano. Es tan importante eso. Tiene que ver con que fuiste a mi casa. Uh-huh. Me diste un abrazo. Uh-huh. Me dijiste que conoces mi dolor y que vas a hacer todo lo que esté a tu alcance. Eso tiene un valor en el ser humano inmenso. Yo le dije a Pedro Rosselló en 1993, después que perdimos el plebiscito, Pedro, tenemos un grave problema de comunicación. ¿A qué tú te refieres, Leo? Bueno, cuando tú dices que en vez de 5,000 millones vienen de 10,000 millones, yo soy abogado y yo no sé qué es eso. ¿Cuánto tú compras en vez de 5,000 con 10,000 millones? Yo no sé qué rayo es eso. O sea, yo escucho a los funcionarios hablando de una cifra y de unas cosas. Yo escucho a funcionarios hablando de los bonos. La gente cree que el bono es el bono de Navidad. Que el bono y aquello, y el buitre y aquello, y un revolú de cosas, y la inmensa mayoría de la gente se cambia. ¿Tú sabes lo que yo decía? ¿Tú me estás criticando a mí? Te estoy criticando a todo el que habló. ¿Tú me estás criticando a mí? No, a ti no. A todas las maravillas del mundo. ¿Tú sabes lo que yo le dije a Pedro? Es la primera vez que lo digo públicamente. Pedro, el que vela los carros en el restaurante El Obrero está alcohólico. Se bebe no sé cuántas canecas al día. Si tú le dices a él que con la estadidad en vez de 3 canecas son 3 litros, el tipo está claro de lo que es la estadidad. Suena duro. ¿Cómo le hablamos al ciudadano de su cotidianidad? A mí. ¿Cómo yo mejoro mi calidad de vida? Y suena duro el ejemplo que te acabo de dar. Yo le dije eso a Pedro Rosselló, pero Leo. No, Pedro. Aquí los funcionarios no pueden estar hablando de cosas inimaginables. ¿Qué rayo es eso de miles de millones por aquí, miles de millones por allá? Si yo vivo en un campo, en un área remota de Utuado, ¿cómo esa nueva realidad jurídica que ustedes hablan de por allá, de poder, eso se concreta en una mejor calidad de vida a mí? Yo no vivo en San Juan, vivo en Orocovi, en un monte, porque yo decidí vivir allí. ¿Cómo eso resuelve mi vida? La escuela de mis hijos, mi trabajo, mis posibilidades en este mundo. ¿Cómo nosotros llevamos un lenguaje sencillo, elemental? Y yo me rompo la cabeza en mi programa todos los días. ¿Cómo yo describo? ¿Cómo yo doy ejemplos que todo el mundo me entienda y que se le metan en la piel? Por eso uso vocabulario de mi barrio, porque todo el mundo me entiende. Desde el encopetado que tiene 3 doctorados y se cree muy de eso porque es profesor en la universidad y es lo más grande del mundo porque allá está en el Senado académico y allá le dicen que es lo más brillante del mundo y que eso ni qué carajo. Pero mira, ya se me zumbó esa. Pero fuera de eso no tiene comunicación con la humanidad porque es totalmente incompetente para salir del recinto de Río Piedra y comunicarse con alguien de Capetillo que vive allí al lado, que tiene escuela elemental y moverlo en una dirección. No puede hacerlo. Y tiene grandes doctorados y sabe de química, de filosofía, de todas esas madres, pero no puede comunicarse con sus pares. Bueno, porque tú no entiendes algo. Hizo todos esos estudios
para no tener que comunicarse con sus padres. Ah, bueno, pues probablemente. Y ese, Entonces critican a los políticos porque esos son los brutos, pues esos son los que están con la gente. Y esos están con el que no se lavó la boca por la mañana. Y hay que ir allí a ver dónde está su casa. Y está lleno de ñoña porque está la casa podrida, porque no tiene los recursos y hay que entrar allí y tratar de ayudarlo. Eso es lo que hacen los políticos de todos los partidos. Pero en toda sociedad siempre hay un sector que los miran así como esta cosa extraña, que están por allá y estos están llenos de porquería y son corruptos y qué sé yo ni qué. Pues esos son los que están dispuestos a ir allí, a ese barrio pobre, a buscar la necesidad, donde están los tiroteos y los puntos de droga. Ah, ¿sabes qué? Había lugares donde tenían que ir los muchachos míos a coordinar cuando podíamos entrar a caminar en el punto de droga, porque si no, no me dejaban entrar. yo sé, una vez que hice una caminata contigo lo vi. Sí, si no coordinas eso, estás eliminando el negocio del punto de droga y te sacan a tiros de allí. Así que tienes que coordinar porque tienes 3 horas para caminar, Leito. Si en 3 horas no caminas, te sacamos. Así es esto. Ese es el mundo que no sale en los canales de televisión, que no está en la radio, que la sociedad formal no quiere ver. ¿Por qué? Porque él es muy duro. Le es muy duro saber qué es la realidad. Entonces vivimos separados, la urbanización de acceso controlado, yo tengo mis placas solares, pago mi seguridad privada, mis hijos están en el colegio. Entonces yo vivo en un mundo paralelo donde salgo, mi carro es el tanque del ejército. Y yo voy en el tanque del ejército con los seguros puestos. Y llego mirando para el frente y nunca para el lado. A mi centro de trabajo. Y de ahí por la avenida principal, otra vez aquí. Y a los centros de actividad social que están debidamente reglamentados. Ese otro mundo es el mundo de los bandidos y de los pobres. Eso es otro mundo. Ahí van los políticos, que son todos unos sucios y unos tráfalas. ¿Ves? Pero ahí yo no me meto, pues yo vivo en este mundo. Ay, no me compares con esa gente. ¿Ves? Esa realidad, esos dos mundos, mi hermano, yo los he vivido claramente. Cuando yo llegué a la escuela de Derecho, de lo poco que había estudiado en la escuela pública era yo. Todo el mundo había leído todos los libros y todas las grandes obras literarias. Yo no. Y yo tenía que bregar con todos aquellos paros. Sí. ¿Verdad? Que todos eran brillantes. El único bruto era yo. Y tenía que navegar en ese mundo. Yo me dediqué a la política. Otros se dedicaron a otras cosas, ¿verdad? Pero otra vez el mundo paralelo. Una cosa que yo intento con mis hijos es a que no vivan en la burbuja. Que conozcan lo que es otras cosas. Mi esposa y yo hemos trabajado duro para que vayan a excelentes colegios privados. Hemos gastado una fortuna pagando educación. Pero siempre que estén claros del que tiene llagas en las piernas en el semáforo, ¿por qué llegó allí? ¿Por qué llegó allí? Ir al caserío y que vean lo que es un punto de droga. Que sepan qué es la sociedad. La sociedad no es el colegio ni los panas míos, donde todo está resuelto todo el tiempo porque los papás lo pueden resolver. Uh-huh. Que sepan dónde se criaron sus padres. Mi esposa, que su mamá le echó para adelante a ella, madre soltera, con su hija, para lograr que ella fuera fiscal, y la otra, una excelente profesional en una firma multinacional en Puerto Rico. Eso, el esfuerzo. Yo creo en el esfuerzo y creo en el modelaje. Creo en nombrar gente a posiciones elevadas que vengan de sectores desventajados. Porque eso es el ejemplo, Cristian. Otros se van a ver ahí. Cuando Biden nombró a la jueza Jackson al Tribunal Supremo, a mí me encantó. Millones de mujeres negras, particularmente niñas, se ven en ese espejo. Yo puedo llegar al Tribunal Supremo de los Estados Unidos de América. Y yo creo en eso. Veo sectores en Puerto Rico, otra vez lo que te decía ahorita, que ni podemos ser independientes ni podemos ser Estado porque nosotros nacimos para ser esclavos y estar aquí, que nos manden y bendito sea Dios. Y siempre con la lloraera. Yo no creo en eso. Yo no creo en la lloraera. Yo creo en echar para adelante y trabajar. Eso de que Estado no es... A mí ningún americano, como dicen aquí, me tiene que dar un beso. Ninguno. Yo me paro allí y ejerzo mis prerrogativas. Y ese discurso asfixiante que por tanto tiempo creo que se ha roto bastante, ¿no? Pero todavía queda mucho de sectores que impiden que este pueblo crezca, que eche adelante y que tenga poderes políticos. A eso me he dedicado mi vida, Cristian. Y ahora en mi programa, que de hecho si me lo quitan, me dan angina de pecho y me liquido. Es una válvula de escape para mí. Poderme expresar de 8 a 10 de la mañana
y decir lo que siento, sin las ataduras de que estoy buscando un voto, de no desagradar a fulano, de que fulano se va a molestar conmigo. De hecho, he perdido algunas amistades en el PNP, pero pienso que no eran amigos. Si los perdí, quiere decir que no eran amigos, ¿verdad? Porque, y siempre trato algo bien importante. La posibilidad de tener acceso a medios de comunicación masiva nunca se puede entender con la impunidad para destruir personas. Nunca. Bueno, ese no es el mensaje que tienen muchos que están en esos medios. Pero yo trato de así hacerlo, de no faltar el respeto, aunque incluyo el humor dentro de lo que hago. No faltar el respeto, no creerme que soy mejor que nadie porque tengo un medio de comunicación. No, fíjate, yo te iba a decir, te iba a comentar, yo no creo en la parejería, pero sí yo entiendo que nuestra sociedad sufre porque no tiene un sentido de élite. No es elitismo, pero todas las sociedades producen X tipo de personas y de vez en cuando te producen X más Y. Y no tenemos, y algo que sufrimos es que no tenemos un mecanismo para diferenciar adecuadamente quién es X más Y. Y necesitamos ambos, ¿verdad? Necesitamos todos los que vivimos nuestro día a día, que hacemos todo. Pero de vez en cuando aparecen unos personajes que esos son los que dan unos saltos y todos nosotros decimos, mira, se puede hacer ese salto. Y pues todos nosotros hacemos saltos que nadie pensaba que antes era posible. Y en la medida y lo cómico es que en deporte y en arte sí lo tenemos. Lo logramos. ¿Por qué? Porque es tan obvia la diferencia. O sea, es tan obvia la diferencia que tiene un artista musical sobre nosotros o un deportista sobre nosotros, que es que tú no puedes ni pelear reconocerlo. De ahí que viene la cuestión de que en Puerto Rico el éxito solamente se le permite al boxeador y al cantante. Porque tú puedes entender la meritocracia en ese sistema, pero necesitamos quizás... Yo entiendo que necesitamos poder tener la capacidad de ver que hay ciertas personas que con sus cualidades van a ser criadas para ser dentro de parte de una élite, pero que también hay unas personas que aunque no nazcan en esa cepa, pues le comen los dulces y hay que treparlos. O sea, tenemos un problema con trepar las personas que en otras cosas que no son deporte y arte tienen que estar al frente. O sea, y hasta que no lo tengamos, creo que vamos a seguir sufriendo unas consecuencias de que no tienes una capacidad de incorporar formalmente quiénes son esas personas con liderazgo, quiénes son esas personas con unas capacidades intelectuales adelantadas, quiénes son... Estamos en el balde de bueyes alando hacia abajo, en vez de empujar hacia arriba. Yo estoy de acuerdo contigo, no tengo la contestación de cómo lograrlo. Yo tampoco, yo simplemente lo observo y lo comento. Pienso que tiene que... Mira, Cristian, yo recuerdo mis primeros años de escuela y el énfasis que daban nuestros profesores, por lo menos los míos, a que éramos una isla chiquitita. Y cuando iban al mapa, era casi imperceptible dónde estaba Puerto Rico. Un mapa mundi de estos grandes que estaban en la escuela cuando yo estudiaba. Esta cosa de que somos chiquititos, de que la determinación geográfica nos define, de que somos una colonia, de que el gobierno federal manda. Un poco el ejemplo del refresco. No es que los americanos lo decidieron mal, siempre es que allá lo decidieron mal, ¿no? Que nosotros lo decidimos que sí, que la cosa es que aquí que estos pájaros no saben. Y yo pienso que el día que resolvamos eso, estoy firmemente convencido, nosotros nos vamos a empezar a mover como pueblo de manera distinta, porque nos vamos a mover distinto. Tú dijiste el otro día en el programa, y a mí se me grabó, porque nunca había escuchado a alguien plantearlo desde ese punto de vista. Siempre planteamos la igualdad o la estabilidad desde el punto de vista de la metrópoli hacia Puerto Rico, ¿verdad? Pero tú planteaste, no. Es que cuando se escojan esas personas vamos a cogobernar el imperio. Y lo siento profundamente. ¿Y sabes qué? Eso es vernos grandes. Sí. Esa es la adultez. Esa es la mayoría de edad. No es que vamos a estar allá para defender las cosas de Puerto Rico, porque otra vez nos ubicamos desde lo grande para lo chiquito. Exacto. No. Es que vamos a coadministrar el imperio y el impacto que tiene eso sobre el globo terráqueo, boricuas, puertorriqueños, ciudadanos americanos. Esa visión
te digo, yo llevo años en esta cosa y en la discusión de tantos temas, yo no sé a cuántos cientos de foros radiales, televisivos, de cuánta naturaleza. Y yo nunca había escuchado a nadie plantearlo desde ese punto de vista. Por eso me impactó. Porque es que el puertorriqueño grande decidiendo lo grande. Y dentro de lo grande está Puerto Rico, por supuesto. Claro, sí. Pero estamos definiendo lo grande. Y aquí es un esfuerzo de tantos sectores. Yo veo que usan la bandera y esto otro para vender cerveza. y venden sándwiches y venden camisetas. Y para eso, pues la bandera. Pero a la hora de con esa bandera requerir poderes y ser adulto, pues ahí se acabó todo. Y los mismos que estaban con las 2 cajas de cerveza ahumados, vamos para adelante con la patria, se arrodillan y se vuelven nada. Y yo lo que quisiera ver es de verdad tomando decisiones. El pánico a tomar decisiones. Increíble cómo nos afecta como pueblo. Es el pánico porque decida otro. ¿Quiere refresco grande o pequeño? Mediano. Sí, es la manera de evadir, de escondernos, de no resolver, de no contestar. Creo que avanzamos, ¿verdad? Pero todavía estamos ahí. Te quiero hacer una última pregunta antes de que cerremos. Es un tema que lo estoy empezando a estudiar. Pedro Rosselló, ¿quién era para ustedes? Para mi generación... Para mí el hijo, yo era bien fan del hijo. El papá nunca fui muy fan. Yo en esa época era independentista, un chamaco. Sí, sí. Te lo pintaban como el malo. Pero la gente de tu generación habla de él de una manera tan diferente a como está que quiero entenderlo. Sí. ¿Quién era para ustedes él? Te decía hace un rato que Carlos Romero y Rafael Hernández Colón eran estos 2 colosos que peleaban en cada elección por más de 2 décadas. Y de momento llega... En 1988, este médico, cirujano de niños, que no hablaba como un político tradicional. Empieza la época esa de que no soy político. Los políticos empezaron a decir que no eran políticos, eran marcianos. Exacto. Pues eso comienza con Pedro Rosselló. Y empieza a incorporar elementos que eran nuevos en esa época. El tipo deportista, ningún gobernador se proyectaba aquí, ni corredor, ni deportista, ni mucho menos. Y este era el individuo que tenía muchas facetas, no era solamente un político, era el médico de niños y con una visión de cambiar el gobierno, de cambiar las cosas, de cambiar los paradigmas. Corre para comisionado y pierde en el 88, pero entonces va de camino a la gobernación. Y a mi generación nos convirtió en que de que podemos, incluso sus slogans de campaña, sí. Se puede. Era se puede, vamos a crecer, vamos adelante. Era un optimismo irreverente. Eran las nuevas consignas, era un bumper sticker con rojo y azul. ¿Quién se atrevía en el PNP a poner rojo? Eso era de los populares. Era hablar de la colonia, ni territorial, ni colonial ni territorial. Eso es de Pedro Rosselló. Hasta Pedro Rosselló nadie hablaba así aquí. En el PNP tú dices. En el PNP él incorpora el elemento no territorial ni colonial, que finalmente fue adoptado por otros partidos políticos. Va a las Naciones Unidas. Yo recuerdo que había gente en el PNP que decía, ahí van los comunistas, ¿qué hace Pedro Rosselló allá? Y entonces había gente que cuestionaba si este hombre de verdad era estadista o no. Vino a romper esquemas, porque si hacemos lo mismo, obtenemos los mismos resultados, ¿verdad? Sí. Entonces logra la gobernación. Y yo creo que ahí logró un paso inmenso, porque dejó atrás a Muñoz Marín. Y tú dirás, pero si él no corrió contra Muñoz Marín, corrió contra su hija. Él corría contra un mito. Era Muñoz. Victoria Melo Muñoz, a quien yo aprecio y respeto enormemente, era la hija de Muñoz. La postularon porque era evocar los grandes triunfos del Partido Popular y toda la cosa. Y una vez Pedro derrota a Melo, ya el Partido Popular nunca más en ninguna elección volvió a mencionar a Muñoz Marín. Ya eso quedó en el pasado. Ya quedó derrotado con las aportaciones que hicieron. No quiero desconocer eso. Y entonces Pedro, en su reelección, fíjate que Carlos Romero gana en el 76 cómodo, pero en el 80 hubo que ir a Valencia, el Tribunal Supremo, 20 cosas, pierde el Senado, la Cámara después con el acuerdo Colbert Viera y toda aquella cosa. Pero Pedro Rosselló
revalida por 1 millón de votos, el primero en la historia, con Cámara y Senado con mayoría absoluta, es comparable a Muñoz Marín. Entonces se convierte en el movimiento estadista, en esta figura inmensa. Es el primero que lleva a la adultez política al movimiento estadista. Un movimiento que en los años 50 era tercero en Puerto Rico y donde el Partido Popular por décadas tenía unos triunfos electorales inmensos. Orlando Paglia cuenta que su padre celebraba en cada elección porque habían perdido por menos votos. O sea, esos eran los grandes triunfos. Perdimos por menos. Antes perdíamos por 5.000, ahora por 4.300, ¿verdad? En el municipio tal. Entonces Pedro Rosselló le da esa confianza y esa firmeza al movimiento estadista, aparte de su obra. Las últimas obras importantes de infraestructura y social en Puerto Rico se hicieron en la década de los 90. Y respectivamente de quién gobernó del 2000 para acá. Tarjeta de salud. Coliseo de Puerto Rico. Superacueducto. Museos, carreteras. En fin, tú puedes estar mencionando una cantidad de obras inmensas que costó trabajo. Para el superacueducto hubo que legislar por encima de una determinación del Tribunal Supremo. Yo voté a favor. Porque el Tribunal Supremo, dominado por el Partido Popular, le detuvo. La Ruta 66 se vino a culminar años después porque se la detuvieron en más de 5 ocasiones a Pedro Rosselló porque lo veían avanzando en una obra inmensa y creando actividad económica como nunca antes. De hecho, después vinieron las grandes crisis, después de los años 2000, ¿verdad? Cuando Sila trancó todo y empezó a cuestionar todo y toda la cosa. Así que Pedro Rosselló significa para mi generación no solamente grandes obras, era una manera de ver a Puerto Rico, de ver al movimiento estadista y de lograr la igualdad. Fíjate que en 1993 hubo políticos en el PNP que decían, ¿está loco? ¿Cómo va? Ahí fue que se dividieron las papeletas. Eso se... El cuento es que dividieron. Antes las papeletas había una sola papeleta. Originalmente era una sola. Luego se dividió los alcaldes. Y entonces eran 2 papeletas que ya en esa época eran 2. Pero luego, cuando se pierde el plebiscito y en 94 se pierden las enmiendas constitucionales, que era la limitación del derecho absoluto a la fianza y el aumento de los jueces del Tribunal Supremo, todos nosotros, incluyendo a este servidor que tienes aquí, entendíamos que Pedro Rosselló estaba muerto y que había que legislar una tercera papeleta para salvarnos nosotros. Así llegó esa tercera papeleta y un tiempito después Pedro Rosselló salía por unos márgenes inmensos de más de 1 millón de votos por la obra de gobierno que realizó. Así es la política. Yo comparo el momento político que vivimos a nivel ideológico con la caída del muro de Berlín. ¿De verdad? Sí, porque yo veo que se están cayendo demasiadas muchas cosas a la misma vez. Decisiones del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, decisiones del Congreso de los Estados Unidos, aliados de la colonia que se resquebrajan. Y yo lo que pienso es que en cualquier momento va a venir una decisión final sobre este asunto. Igual que los alemanes veían asombrados cómo se caía el muro, nosotros estamos a punto de eso. No sé decirte cuándo va a ocurrir, pero todas las condiciones están dadas para en cualquier momento se resquebraje el sistema colonial que tenemos finalmente después de 500 años. Última pregunta, entonces, ¿cómo tú te imaginas que es la figura que lo supera a él? ¿A Pedro Rosselló? Sí. No, al día de hoy, acuérdate que... No te estoy diciendo el día de hoy. ¿Cómo sería la figura que lo supera a él? El que logre la igualdad. Esa es la única manera. Esa es la única manera. O sea, lo podrán llegar donde él. Pero no pueden... superarlo. Pero para superarlo... Tienes que lograrlo. Hay que lograrlo. El que logre finalmente la conclusión final y definitiva de la colonia con la igualdad, ese lo habrá superado. Pero siempre tendrá que reconocer que fue trepado sobre los hombros de él. Porque abrió y cimentó las bases de un movimiento que tiene fe en su capacidad al punto de lograr lo que se logró en la elección del 2020. Eso era impensable. Y a Carlos Romero Barceló, que tenía legislatura, nunca convocó un plebiscito y tenía Cámara y Senado. No lo hizo. Entendía que tenía que mejorar las condiciones materiales del pueblo para luego intentarlo. Pedro Rosselló no. Hizo un plebiscito en el 93 y en su segundo término volvió en el 98 a hacer una consulta. Hubo la tormenta y todo este tipo de cosas. Pero el hombre tiene una... el único líder estadista, el único, que documenta en escritos al movimiento estadista y le da concreción ideológica es Pedro Rosselló en sus libros. Ningún otro líder estadista o PNP está ahí con Pedro Rosselló. Ninguno, incluyendo a su hijo. La manera en que Pedro ha querido perpetuar lo que fueron sus administraciones de gobierno y el movimiento estadista es único.
por parte de un ex gobernador estadista de Puerto Rico. Eso es una aportación que probablemente en este momento no se ve con claridad porque estamos en la emoción del momento. No, por eso te estoy preguntando. Esto se ve a la distancia, cuando ya las generaciones... Yo puedo hablar de Muñoz como no hablaría un estadista hace 40 años atrás. Que dice, nos está persiguiendo, Ya yo puedo a la distancia hablar de un Muñoz distinto porque emocionalmente no representa un adversario político para mí. Y eso ocurre con cualquier persona. Sí. Los cubanos que son nietos de los que se fueron de Cuba hablan distinto, es verdad. Y los que están dentro de Cuba hablan igual distinto de los que están fuera. Sí. Porque ya no tienes la emoción ni las contradicciones personales de la lucha personal. Y eso ocurre en cualquier lugar del mundo, ¿verdad? Eso no es una cosa de nosotros nada más. Mis hijos tendrán una aproximación distinta de lo que fueron los gobiernos de esta época, de la que tengo yo, que estoy inmerso en esta emoción de tomar decisiones. De igual manera, cuando el gobierno toma decisiones, como yo no estoy en el gobierno, tengo una manera distinta de verla, porque emocionalmente no estoy comprometido con lo que se está decidiendo y puedo ser mucho más autocrítico de lo que está ocurriendo, distinto al que lo decidió. Cuando tú estabas en el gobierno, Cristian, lo que tú decidiste, eso fue, y vas para adelante como un toro Miura a defenderlo por ahí para abajo. Tú siempre me decías toro Miura. Sí, porque yo te veía que tú tomabas la determinación y es como tiene que ser. Son estructuras cuasimilitares y tú no puedes titubear. Si hay un problema en la casa, y el jefe de la familia titubea, mi hermano, todo el mundo dice que es hora de correr. Sí. Se acabó. Si el gobernador te mira y te dice, Cristian, yo no sé qué hacer, tú te tiras por la muralla de Fortaleza, te tiras a nadar a ver si llegas a Cataño, porque al lado de acá está la cosa liquidada, ¿verdad? Así que cuando tú eres el líder, tú tienes que estar firme en lo que tomaste y tienes que echar para adelante. Eso no quiere decir que puedas hacer ajustes en el camino, ¿verdad? No estoy desconociendo eso, pero eso se llama liderato. El liderato no lo venden en la farmacia, no se aprende en la universidad. Tú puedes encerrar 100 personas en un lugar. No se conocen entre sí. Los encierras por 5 horas. Cuando abras la puerta, Cristian, va a haber alguien dándole instrucciones a todos los demás. Así de sencillo. Y no necesariamente es el de mayor educación. Hugo Chávez no era el de mayor educación, era el de mayor liderato. Con todos los cuestionamientos que podamos tener sobre él. Se trata de liderato. Eso viene cuando fecundan el óvulo. Eso está ahí. Eso no es la universidad te lo puede potenciar, ¿verdad? Para tener herramientas y toda la cosa. Pero es como es la persona, el líder, el que se presenta, el que tiene el arrojo, el que tiene el convencimiento, el que se atreve. Tú puedes tener a alguien con 5 doctorados, pero le tiene miedo a su sombra. Es como el cabro, le suena hoja seca y sale corriendo, ¿verdad? Y puedes tener a alguien que no tiene la misma preparación, pero tiene... Yo he visto de las dos cosas a lo largo del camino. He visto gente con gran preparación y gran liderato, y he visto gente con poca preparación y gran liderato también. No quiere decir que siempre se logran las cosas, porque dependen de muchos otros factores, ¿verdad? Sí. Pero lo he visto ahí. Y eso es lo que te entusiasma para seguir adelante, seguir luchando. Es lo que la muerte te separa. Leo Díaz Urbina, gracias por venir a La Trinchera y gracias por el espacio que tú me das toda la semana. Me lo gozo muchísimo. Para los que nos escuchan en el programa tuyo, dale. Estamos a través de Z93, la emisora nacional de la salsa. Ese es en el cuadrante FM 93.7 en su radio. De igual manera estamos en la página de Facebook de Nación Z y en la aplicación La Música de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana. Estamos quemando el cañaveral y nunca es personal, siempre damos besitos en el cutis. Y típicamente yo estoy los lunes así a las 9 de la mañana. Así es. A todos los que nos escuchan, gracias por escuchar otro episodio de La Trinchera. Como siempre les pedimos que se suscriban, que dejen reviews positivos en su plataforma de podcast. Si va a dejar algún review negativo, se lo puede reservar, porque usted es un amargado de la vida y a nadie le interesa lo que usted piense. Y como siempre, le damos nuestras gracias a Eric Harper por la música Spirit of España y a Claudia Rosario por nuestra música. Nos vemos en la próxima.